tirar todo el peso, María. Bien, tenemos todo aquí. Bueno, me interesa ver cómo les fue, si alguien quiere compartir lo que surgió, o los hallazgos, o las conversaciones. Me interesa que todos vayan teniendo como escritos, ¿no? Que ya ahí hay una buena cantidad de cosas que escribieron, que son imágenes, que son palabras, que son gérmenes de posibles textos que pueden desarrollar, ¿no? No sé, ¿alguien quiere compartir qué pasó, qué encontró, inclusive lo que no encontró, ¿no? También. Así escucha a la gente de afuera. Está del otro lado. Sí, yo quería, lo que me pasó cuando charlé, el primer encuentro que tuve, es que mi objeto era un títere y yo no me di cuenta. Pero no al que había... El que había traído yo. No es que no me di cuenta, sino sabía que es un títere, pero no lo registré como títere. Y sin embargo, mi interés está sobre esto de la identidad y de toda la construcción de una identidad. Y al charlarlo con mi primera compañera, me hizo ver esto, justamente. ¿Un títere tiene identidad o es la identidad del tiritero que se la está imponiendo? Hay una cosa que está latente ahí, una pregunta como para entrar a buscar, entrar a indagar hasta dónde los materiales tienen su identidad, las cosas tienen su identidad o no las tienen y nosotros se las imponemos. ¿Está impuesta la identidad o por quién impone eso? Eso me pareció muy interesante, me abrió un campo totalmente distinto. Y lo que le resonó a la otra persona es la forma de mi escritura, de lo que yo puse, la primera parte que yo puse sobre ese objeto. Y anoté algo como: la manifestación de algo no debe desecharse, porque el objeto me interpeló. No fue si el inicio fue yo buscando ese objeto, terminé no encontrando ese objeto y un objeto vino hacia mí, o sea, mirándolo desde el otro lado, algo que no esperaba y no debo desecharlo. Y evidentemente me dio otras cosas. Bárbaro. ¿Leíste? ¿Qué operatoria hiciste con el material? O sea, ¿leíste lo que vos habías escrito antes, las palabras que acercaste y después escribiste sobre el intercambio? Digo, porque estas cosas que van encontrando y que pueden ver después de haber tenido dos encuentros, también está bueno anotarlas, ¿no? Tuvieron dos, o sea, esta idea de hacer sucesivos encuentros, que aparezcan otras cosas y que van armando como un sedimento de intercambio que está bueno registrar también, ¿no? Con el segundo encuentro, con otro objeto, otra persona, aparecieron también, o sea, teniendo, evidentemente hay algo latente de esto de investigar sobre la identidad, sobre la construcción de una identidad y todas esas cosas, porque el segundo objeto fue un paraguas. Y también lo que escribí es un poco objetivo y diciendo: es un paraguas cerrado, guarda algo más, está contenido y quiere salir porque es un paraguas automático. Hay una traba externa, hay una cintita.
y una propia, que es el mismo sistema automático que ya lo tiene él, es interno, y como eso también es parte de su identidad. Y el papelito que estaba con la palabra era dialogar, cómo dialogar entre lo interno, lo que quieren, lo que me ven, cómo me veo yo, bueno, todas esas cosas. Entonces, eso también fue saliendo en lo que contaba, después lo que me aportaba el que escuchó y me decía, ah, mirá, vos hablas de tal cosa en tal lado y ahora resulta que aparece un paraguas y que se relaciona totalmente con lo anterior. Y lo tuviste en cuenta y no sé si lo forcé o no, pero que apareció. Bueno, gracias. Estamos en un momento de apertura ahora, ¿no? En el sentido de que uno podría decir, ¿cómo seguir? Es como la pregunta también, ¿cómo seguir con esto? ¿No? Porque es como, de repente cada uno viene trazando su recorrido y algo se abre. Bueno, es un poco lo que hablamos ayer, de abrir y volver a organizar. Entonces ahora uno podría pensar que cada quien también puede ver, bueno, de esto que se abrió, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con qué me voy a quedar y qué voy a probar? Esas dos palabras, me voy a quedar, ¿con qué me voy a quedar y con qué voy a probar? Es decir, después de esto tiene que seguir una prueba. Porque si no, bueno, vuelvo otra vez a ordenarlo intelectualmente, con la idea de la razón, ¿no? Entonces voy a probar con qué. Voy a probar con una materialidad que sea movida, ¿no? Pensando en la idea del títere. Voy a probar esto, devenir títere. ¿Qué sería devenir títere? Donde que algo devenga. No sé, me da la sensación que hay un montón de cosas o sea, que estaría bueno que, pienso que estos dos encuentros, bueno, ustedes se quedan, ¿cómo sigo ahora? ¿No? Al menos un próximo paso, que después puede tener otras derivas, después tienen sus espacios para seguir trabajándolo, bueno, buscar interlocución, pero también ya ustedes está ese como germen, bueno, ya hablaron, conversaron, che, pensé tal cosa, seguir, estos ejercicios, hay un plano que es la escritura y un plano de cada uno escribiendo, por eso volvimos, yo dije, escriban, porque ese es el tipo de trabajo que hay que hacer, ¿no? Hay un momento de soledad y hay un momento que es con otro. Y nunca esa soledad, siempre, como dice un amigo, es una soledad, siempre es una soledad poblada, porque uno está solo y sola y conversando con autores, con vidas, con experiencias, con cosas. Entonces, bueno, ese momento de estar con la libretita anotando, después tiene como otro momento de intercambio donde llevo, ese momento como la nota interna, es como tener ese, en un contexto donde todo es hacia afuera, todo es la red, todo es la imagen, tener ese momento de mundo interior que lo tenemos que alimentar, de escritura como más cada uno, cada quien, no, sin juicio, si escribo bien, si escribo para esto, si escribo para otro. Primero que la escritura empieza a ser un hábito, después vemos en qué género, cómo nosotros nos acercamos a los géneros y no tengo que obedecer a un género, tenemos que hacer uso de lo que hay, no obedecerles. Pero entonces primero hacer de esto un hábito, cotidiano. Entonces, un poco estos ejercicios van por ahí, van a probar, hacer, que eso sea que lo necesite y después se transforma en algo de la vida. Necesito escribir esto, necesito un papelito, o voy con mi libretita lo que nosotros llamamos el kit del tesiste, es también eso. El botiquín está también, en el botiquín hay una libretita también, ¿no? O un papelito para poder tomar nota, o bueno, el celu, qué sé yo, también, lo que cada quien tenga, ¿no? Pero asumir que están en un proceso de investigación, escritura y conversación con las cosas, con los textos, con los autores, bueno. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo traje una rosa, que la tengo desde hace 10 años más o menos conservándola, y cuando agarré el objeto yo quería otro que me había gustado, pero bueno, me ganaron, y agarré la hoja verde, que se nota, digamos, no sé, capaz no, que fue arrancada hace muy poquito tiempo.
Entonces me pareció muy loco que yo también traje algo del universo natural, pero ya marchito, conservado hace mucho, digamos, ya súper muerto, y que me haya tocado, bueno, como decía él, como el objeto vino solo, porque fue lo único que quedó, bueno, y yo le agarré la hoja verde, y fue como que primero le escribí a la rosa seca y después le escribí a la hoja verde. Y la pregunta que me tocó en la primera instancia fue... Perdón, ¿le escribiste cómo? ¿Como si le hablabas a la cosa o no? Digo, para ver también que... No, es como mi ¿Destinaste una forma de escribir es medio, no sé, algo de como de escribir, contar qué estoy viendo, qué Bien. me causa, Bien. en forma de medio, no es poesía, pero es como Ok. frases y etcétera. Entonces como que bueno, recién leyendo, digamos, es como que escribí sobre la rosa y después escribí sobre la hoja, digamos. Y- Pero perdón, acá, perdón interrumpo, Sí. pero digo porque voy marcando cosas. Acá también, en estas escrituras, también, este es el momento que aparecieron cosas, ¿no? Pero después también uno puede ver, a ver, esto que escribí, ¿qué es? ¿Prosa poética? ¿De qué género lo puedo? Digo, ¿es más de tipo ensayo, de escribo? ¿Qué ingresa acá, no? Como uno ya se pondría a mirar un poco más analíticamente eso, o sea, no es que ahora no lo jugamos, escribimos. Y después también podría decir, ¿y esto? Pero pará, acá hay el otro día, ¿quién contaba? Alguien contaba algo, la prueba, ¿no? Estábamos en una de las clases ahí en la universidad y decía, digo, esto es un género policial, claro. Entonces aparecía un género en la escritura, ¿no? Aparecía, digo, hay algo, bueno, con la Rosa, acá en la conversación con ellos surgió la carta, ¿no? El género epistolar, ¿no? Como si hubiera algo también que es como otro plano más. Ya está la cosa, está lo que escribieron también ya está en relación con otras cosas, ¿sí? Sí, yo creo que viene más de lo poético, digamos, no tanto de lo investigativo y etcétera. Y bueno, la pregunta que me tocó con ese objeto fue por qué elegí este lenguaje artístico y no otro, algo que yo estoy media peleada con mi lenguaje, que es la fotografía en mi tesis. Entonces, bueno, pensar, digamos, qué me da la fotografía, este registro, este jugar, este intervenir, que yo después a la foto la hago collage, etcétera. Y me tocó la palabra micro, que bueno, yo trabajo con altares, con la fe, con la religiosidad, que es todo macro, que yo lo veo así, digamos, un altar es como que tiene muchos microcosmos, pero que siempre se refieren a algo macro, digamos, a la fe, a la creencia, que es siempre como muy grande. Entonces yo me pregunté de qué otro, que es algo también con lo que vengo trabajando, qué otro microcosmos puedo tomar para relacionar a este macro que es la religión, digamos, porque necesito algo de otro ámbito como para tensionar con este ámbito que vengo trabajando. Me hizo pensar que necesito algo micro para incorporar a mi rejunte de cosas del altar, digamos, que no venga del mismo universo que es la religión. Y bueno, después la hoja, leo lo que escribí de la hoja porque es como que a medida que iba escribiendo encontré la relación, digamos, con mi tema. Bueno, ese punto me parece importante. Voy encontrando cosas mientras voy escribiendo. Por eso tenemos que escribir. Porque no es que le empujo, voy encontrando cosas mientras escribo. Ahí aparece, ¿no? Algo que fue arrancado hace muy poco, estaba vivo, sigue verde, casi que respira. Viene de un árbol inmenso, ahora está sola. Del universo natural, Pachamama, algo macro. Una creencia diferente, lo que nos mantiene, nos resguarda, nos mantiene vivos, como en muchos casos la fe, algo a lo que nos aferramos. Es como que hice la relación de, bueno, esta creencia de la Pachamama, de la naturaleza. Mucha gente le reza a la Pachamama, hace altares, hace rituales en torno a eso, y bueno, yo lo relacioné con la religiosidad que cada devoto tiene a su altar, digamos, que le reza, lo cuida, lo resguarda, como mucha gente hace con la naturaleza, digamos, lo natural y lo que nos mantiene, es algo que nos aferramos, y es bueno lo que yo voy descubriendo que mucha gente hace con los altares, digamos, que se aferra, que es como que le pasa algo y lo interpela mucho, le duele, y es mucha gente le pasa eso con la naturaleza, digamos, cuando la rompe o pasa algo, es como que también lo interpela mucho y es una creencia, digamos, es algo más. Y eso.
quedaba pensando dos cosas. Por un lado, la pelea con el propio lenguaje, que yo lo escuché, o sea, tomo cosas, en realidad tomo cosas que ya digo que aparecieron, como algo de estoy cansada o harta de esto o de este lenguaje, y me parece que ahí es una forma también de imprimirle fuerza, porque cuando uno se pelea también hay algo de la fuerza activa en relación a eso. ¿Qué más puedo extraer de esto? ¿No? ¿Qué más? Me acuerdo de una amiga artista que algo de su lenguaje es muy lindo, ella dibuja y siempre en blanco y negro. Y bueno, Tulio Sagastizábal, que es un gran maestro, le decía siempre, ella decía, no, pero tengo que volver, tengo que introducir color. En un momento estaba como harta, basta, no puedo estar toda mi vida haciendo blanco y negro. Y él le dice, si ya encontraste un lenguaje, ya encontraste un abecedario ahí, digamos, el desafío es cómo ir por más dentro de eso que ya está, ¿no? Digamos, ¿por qué pensar que solo la otra, no quiere decir que en otra oportunidad ya después terminó incluyendo el color blanco, pero digo como, ¿qué más uno puede, digo como, qué más puedo generar ahí, ¿no? Me quedo pensando eso porque en general, bueno, en las materias en las que yo trabajo, un montón de gente viene peleándose de cine, peleándose de la fotografía, peleándose de la arquitectura, peleándose de la composición musical. No quiero más la armonía, no quiero más la estructura, el proyecto arquitectónico, no quiero más la pintura, el cuadro, no quiero más, bueno, y eso me parece re interesante. Es como un grito, no quiero más esto, bueno, y entonces, ¿qué es lo que no quiero? Porque pensar lo que no quiero es ver esa fuerza ahí también, ¿no? Como encontrar pliegues. Ahora vamos a ver algo que plantea Diana respecto del antirreferente, que para mí es muy, muy claro con eso. Y lo otro que pensaba, que planteaba macro-micro, ¿no? Como posición. Quizá hay que pensar eso más, un poco lo había mencionado hoy, y Andrea Soto Calderón también lo trabaja bastante, la idea de superficies de contacto entre lo macro y lo micro. ¿Dónde se tocan? ¿Dónde se tocan? ¿De qué manera se tocan? Porque eso es para mí un gran síntoma de la época, ¿no? Como ya no hay revoluciones, ya no hay grandes movimientos, ya no hay grandes transformaciones colectivas, bueno, y todos estamos mirando las redes. Entonces ahí de uno a todos, de uno a el formato red, ¿no? Pero entonces eso es donde se toca, ¿no? Me parece que eso es una pregunta que atraviesa un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, eso me anoté. Pensar más esa superficie de contacto más que en oposiciones, en pares de oposiciones, macro, micro, lo grande, lo menor, lo individual, lo colectivo, ¿no? Pensar ahí esas zonas de filtración o de reunión, ¿no? ¿Alguien más? Pienso en lo que me está contando cada quien, pero en realidad estoy pensando en la evolución o lo que me resuena para que sirva mucho, ¿no? Como, ¿alguien más? ¿Quiere sumar? Bueno, una cosa más que quería presentarles, que estos son cosas que llevan mucho tiempo, pero bueno, hoy es todo prensado. Diana, no vamos a poner el pendrive otra vez, pero sí voy a traer el libro. Tiene un capítulo que se llama Sistema de Referencias, ¿no? Y ella plantea ella dice, se trata de la construcción de un itinerario de lecturas, un mapa, una superficie sobre la que se despliega una recomposición del mundo, ¿no? Para construir esa cartografía con precisión es necesario establecer criterios de organización que nos ayuden a elegir toda la información con la que contamos, cuáles son los mojones que nos marcaron y resultaron constitutivos en nuestras elecciones. Ella dice, habla de las referencias, los referentes, y habla de un sistema de referentes, ¿no? Las referencias son, dice, culturales, temporales, geográficas y, por sobre todo, afectivas. La calidad afectiva también determina el modo de ser artista.
yo pondría coma el modo de ser artista, guioncito, investigador, ¿no? Los referentes están ligados a la compañía y al amor. Revelan un reconocimiento de la humanidad del otro. No siempre son nuestros hitos preferidos, ¿no? Uno piensa, no, es mi referente, ¿no? Piensa en la referencia como en mi maestro, ¿no? O mi autor que voy a seguir, o el autor que va a sustentar este trabajo. A veces son escenas historiadas que fueron vividas por otros, pero que nos permiten ocuparnos de ciertas líneas de pensamiento sin necesidad de haber pasado por estas experiencias. Agradecemos el trabajo que otros han hecho para que nosotros podamos seguir nuestro camino, ¿no? Y ella a partir de ahí trabaja con la idea de referentes de la vida cotidiana, por ejemplo, la familia, los amigos, el barrio, la calle, la casa, los viajes, los exilios, las agendas, el amigo pariente de quien admiramos algo, guías e índices temáticos, paisajes que elegimos, todo eso sería un referente cotidiano, ¿no? Algunos referentes de nuestra obra la descubrimos más allá de los grandes nombres de la historia del arte: la abuela, el budismo, el cine, el kung fu, las flores, la meditación, la nieve, la tradición oral, las ilusiones ópticas, los estados de la conciencia, las leyes de la termodinámica, los perros, lo fantástico, ¿no? Bueno, después ella plantea otros referentes, hace un listado, por ejemplo, los referentes formales, ¿no? Que estos referentes formales, diría, pueden tener que ver con la materialidad de la obra y su espacialidad, ¿no? Bueno, todos los ítems que elige un artista como componentes de su sistema formal, ¿no? Obliga a la pregunta sobre el lenguaje, los procedimientos, la realización, incluye la elección del soporte, el montaje y el modo de circulación de la obra, ¿no? Se concentra más en el medio y en el modo de tratamiento, ¿no? Referentes formales, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo saca luz? ¿Qué soporte? ¿Qué formato? ¿Qué materiales? ¿Cómo es el montaje? ¿El espacio está centralizado? ¿Usaste un cuchillo? ¿No? Bueno, cosas que tendrían que ver con eso, ¿no? Un referente geográfico, dice. Este módulo refiere a los lugares, accidentes geográficos, topológicos, planetarios, arquitectónicos, urbanos, rurales. Reconoce aspectos de la obra de uno en la producción de otras personas, ¿no? Puede agrupar aspectos que ya están en los otros referentes a cierta obra, ¿no? Estados del tiempo, ambientes climáticos, usos horarios, objetos mobiliarios, espacios desconocidos. Obviamente que uno podría decir, esto es un referente geográfico y también es cotidiano y también, digo, después se entra a reforzar, ¿no? ¿Dibujás en el suelo? ¿Hay algún cielo que no puedas olvidar? ¿Navegarías bajo una tormenta? ¿Caminas mucho por la ciudad? ¿La casa familiar o el exilio? ¿Campo o ciudad? ¿Adentro o afuera? ¿Selva, bosque, desierto, mar, montaña? ¿Vas a la cancha? ¿Viajaste a China? Y este que es mi favorito, que estaría bueno si nos damos un tiempito para hacer, que es el antirreferente. Mi propia educación universitaria se convirtió en antirreferente del MDA, de este libro. La agresión en la devolución de las clínicas, la figura autoritaria y verticalista de los que supuestamente detentan el saber y los modelos aceptados como formato predeterminado fue lo que me obligó a revertirlo todo, dice Diana, ¿no? Un maestro odiado, una situación que no queremos para nosotros, un mal recuerdo, una obra que nos resulta horrible, una época histórica que detestamos, un modo de ser artista que rechazamos. Todo eso que no queremos ser es susceptible de ser estudiado, ¿no? Todos tenemos figuras a las que no nos quisimos parecer, temas que no queremos tratar, lugares frente a lo que nos constituimos por oposición. Este es el lugar para ponerlos en escena y reconocerlos como opuestos y encontrar afinidades o las preguntas sin respuesta. Aquello por lo que se actúa en reacción a, por oposición a, para no parecerse a. La figura de este referente puede dibujarse en una simetría como pares opuestos, positivo, negativo, amor, odio, ¿no? Por ejemplo, preguntas que serían:
¿Hay algún arte específico que te resulte incomprensible? ¿Qué cosas que ¿Tuviste algún maestro al que odiaste? ¿Hay algún tipo de artista al que no te gustaría parecerte? Bueno, a ver si tenemos un ratito, sí. Hagamos 5, 7 minutos de esto, ¿no? Un antirreferente, ¿no? Que cada uno en su escritura piense alguien a que diga, no, esto no le importa, no tiene por qué leerlo, pero dejémoslo ahí, como un acto así, ¡pum! ¿Qué no querrían, digamos? ¿Qué funciona como antirreferente? ¿Qué funciona como anti eso? Como un referente opuesto, no vale decir las cosas. Ojo con eso. No digo los profes, digo como cosas que funcionan, y los padres también es muy obvio. Pero en todos aparecen los padres. Cosas que son antirreferentes, ¿no? Que no querría, por ahí debe ser una persona, es algo que no me gustaría esto, no querría. Lo cursi. Bueno, anótatelo. Sí, ya lo anoté. Ah, pero eso sería también un... Claro, no, pero esas son cosas tuyas. Sí, obvio. Respecto de algo lo que uno no quiere. Porque digo, después eso es un juicio que opera en la obra, en el hacer, ¿no? Que se uno dice, yo no quiero que sea así. O no Eso quiero sí. que parezca de esta manera. O sea, O no quiero escribir de esta manera, no quiero que mi tesis sea así. O como mi trabajo de investigación sea así, o mi obra sea así, o que quede expuesta de esa manera. Perdón, ¿te puedo preguntar de nuevo el nombre de la Yo también. Diana Eisenberg, es una artista. Sí. Es la misma de la descripción. Bueno, la descripción no trabajamos acá. Las preguntas y las listas. Es una artista y profesora de clínica y también, el año pasado estuvo en el Museo Moderno con una obra, siendo parte de la exposición El aprendizaje infinito, por todo el trabajo pedagógico que ella ha desarrollado y ha pensado en su taller de clínicas. Por su taller de clínicas circula un montón de gente de lenguajes artísticos muy diversos y ella fue sistematizando todo ese trabajo de evolución y hasta que se transformó en un libro. Tiene otros también, del diccionario, del arte. Puede servir para el antirreferente algo que no. A ver, allí los que están en la virtualidad también, algo que no. Ahí. ¿Tenés esto es como medio exorcizarlo también, ¿no? Como uno lo pone ahí y dice, bueno, ya está, ya lo dije, no voy a perseguir ahora para no... a veces son modos de hacer, ¿no? Como ciertos modos que a uno le molestan, no quiero esto. No quiero esto, no quiero esto como investigadora, no quiero esto como artista, no quiero esto como, bueno, mi trabajo. No quiero que el texto suene así, se lea así, se vea así.
Bueno, para acabar. ¿Alguien quiere explicar alguno? ¿Compartir alguno? Digo, después. Dale, te pongo esto para que no se escuche porque estamos en el estado de. Sí, a mí como una mala referencia a la hora, sobre todo de la escritura y la investigación, siempre luché personalmente contra ese tipo de estructuras de texto, de tesis que eran, no sé, empezaban con 80 o 120 páginas de marco teórico y después marco metodológico, 20 páginas de análisis, porque creo que un poco más que nada una tesis tiene que ser, poder ser leída, tiene que ser entretenida y que tiene que poder ser leída por cualquiera, no solamente por un círculo especializado en una temática y demás. Entonces siempre me interesó más que nada, ahí desde la tesis de grado, ya la escribí varias veces, cada vez más. Siempre recuerdo una estructura que le dio un profesor, usted tiene que escribir párrafos de 6 líneas, 3 oraciones. Y un poco ir reproduciendo eso, haciéndola más comunicable quizás, no sé la palabra, pero bueno, me sale esa. Y también un poco que sea algo entretenido de leer, que se pueda leer, que sea interesante de leer, no un bodoque así con la que te encontrás y la que salir corriendo, digamos. Un poco esa es la que se vino a la cabeza. Bien, bien. Está bueno. Ese sería el bodoque versus algo que se pueda leerse. Claro. Mira, saco todo lo que dijiste. elegible. Claro, un bodoque legible versus, o sea, ese sería el antirreferente. Sí, Está sí. bueno, no sé, imagen, ¿no? Ahora, uno también se queda con preguntas. ¿Qué es que sea más entretenida? No sé, ¿no? ¿Qué es el entretenimiento ahí? Que sería, digo, que todos lo quieran leer, es un re desafío, ese todo, digamos, ¿a quién le estás escribiendo? ¿A quién le hablas? ¿Al jurado? ¿Le hablas? ¿Quiénes son tus interlocuciones? Pero también por dónde se puede entrar, que no es solo la palabra, ¿no? Como si la tesis fuera solo ese conjunto escrito, ¿no? Como si no hubiera visualidades que dialogan ahí, no sé, hay un montón de cosas para pensar, pero está, bueno, digo, esos puntos son los que lo que nos queda como rebote para pensar, ¿no? De ahora cómo seguir, cómo trabajamos eso. Yo anoté 2 que son, en realidad están medio ahí porque lo puse de medio puntitos, pero es una obra que desde la me quedé así como, que es Io Sono de Salvatore Garau, que es la cinta en el piso que vendió no sé cuánto, que no era nada, era como el espacio como ocupado por la obra invisible. Escribí Era ¿Cómo? tipo, que ese describas que esa me dio ¿qué sería el no, yo no quiero ser un artista pretencioso. Ese es mi deseo más íntimo. ¿Eh? Dios. Sin palabras. Sí, bueno, No se puede hablar acá. una contradicción. Y la otra es, por ahí me cuesta mucho ver la figura del explicador. Eso. ¿Te cuesta o Es lo que no... lo querrías? No. Es un antirreferente, o sea, es algo que me gusta hacer, pero que no me gustaría hacer. Que esto de... El arte también está hecho de alguna manera para que vos regales tu obra al público en el sentido de experiencia, digamos, porque deja de ser tuyo, digamos, en algún punto. Y explicar lo demás es también quitar un poco de esa experiencia a la otra persona. Y bueno, en todo el proceso que llevo hasta ahora me cuesta mucho salir de eso, de explicar menos y dejar más a la experiencia, a la... Ya poder detectarlo un montón, te digo. Sí, Eso es está buenísimo, poder detectar eso. sí. Eso. Y ahí, bueno, el explicador está pensando en Rancière, el texto ese, ¿o no? ¿Qué? ¿El texto de Rancière o no? No, El explicador, porque hice un chiste, no va a quedar. No, bueno, pero yo ya empiezo a introducir, porque las referencias... ¿Cómo se llama?
las referencias tienen que ver, o sea, ahora en este momento, no lo hice ayer porque estábamos en otro momento, pero ahora sí, uno está rodeado de textos y materiales, bueno, al principio sí, pero hablaba de me cuesta o me molesta la explicación, y el texto de Rancière, dentro del mundo del arte, se conoce más el espectador emancipado, pero en realidad eso viene del maestro ignorante, que para mí es mi libro favorito. El espectador, el primero se llama El maestro ignorante, de Jacques Rancière, y el que piensa un artículo puntual, digamos, piensa la idea del público, del espectador, es el espectador emancipado. Pero toda su para mí el que es imperdible es el maestro ignorante, porque es... ¿Lo escribe la misma persona? Sí, Jacques Rancière, es un filósofo francés vivo. Yo creo que ni él se dio cuenta de lo que escribió en ese sentido, como que es algo de una gran radicalidad, de hecho una radicalidad que no está en el resto de su obra. O sea, él tiene una potencia ahí. De hecho, cuando yo lo fui a ver cuando vino a hablar de ese libro, y estuvo re bueno porque lo pusieron en una calle, en un tablón, en un barrio lleno de gente, donde la gente salía por la ventana a verlo a Rancière, y él, claro, porque es un francés metido en ese, no tenía, ya estaba buenísimo que le habían armado un dispositivo para que él contara algo de eso, ya que era como muy extraño. Pero lo lindo de ese libro del maestro ignorante es que él estudia filósofo, es un filósofo que estudia el movimiento obrero en el siglo XIX. Y tiene otro libro que es La noche del proletario, y sigue investigando los obreros, bueno, en Francia, bla, pero se encuentra con la obra de un personaje que es Joseph Jacotot, y que es un revolucionario francés, y que después, bueno, con la restauración borbónica lo mandan a los Países Bajos. ¿Y qué le pasa a Jacotot? Lo manda como profesor a la Universidad de Louvain en los Países Bajos, no sabe hablar holandés. Y entonces, ¿qué hace? Les da un texto que es el Telémaco, y ahí él dice, me lo sé de memoria porque me encanta, Joseph Jacotot tuvo una aventura intelectual, ¿no? Ese encuentro que tiene, él dice, puso entre, y tiene frases muy como provocadoras, o sea, esos estudiantes aprendieron a leer sin saber el francés, y él sin saber el holandés. En el medio estuvo el libro, ¿no? En el medio estuvo el libro, ¿no? Entonces ahí había una relación entre maestro, que dice, aprendieron sin un maestro explicador. A partir de eso desarrolla toda una idea del orden explicador versus el orden emancipador. Está buenísimo. Como la sociedad explicadora versus una sociedad de emancipación, ¿no? Que es justamente la voluntad de poder ir hacia eso, ¿no? Como no encerrarse en un recorrido que ya sabe el explicador. De hecho, el explicador es el que es justamente el mejor maestro. Que te dice, no, todavía no estás para eso. Ya vas a poder, más adelante. El que te guía en el camino es el más explicador. Bueno, es una bomba el libro, está buenísimo. Se lo recomiendo. Además es una mezcla extraña entre que no sé quién habla, si es Rancière o es Jacotot. Digamos, cuando habla, porque él hizo todo un trabajo con los textos, los documentos de Jacotot. Después hay otro libro donde habla solo de él y es el idioma materno. Pero el maestro ignorante es espectacular porque, bueno, despliega. Fue una bomba en el 2003 cuando llegó ese libro, en la pedagogía, todo el mundo diciendo, ¿y ahora qué vamos a decir? Porque está por tierra toda la didáctica, bueno, fue como, ¿y ahora qué hacemos? Si entonces todo lo que, cuanto más explicábamos, más. Y estuvo buenísimo, ¿no? Por todo lo que dio a pensar. Pero él no lo pensó para ni la pedagogía ni la educación, lo pensó para pensar una sociedad de iguales. El punto de partida, la ignorancia y una sociedad de iguales. No la desigualdad. Partimos, el punto de partida, la premisa es, nosotros podemos lo mismo. Y ahí no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, es muy lindo ese libro, así que lo recomiendo. Yo no se lo había puesto, dejé una carpetita con bibliografía, pero lo consiguen rápidamente. Es Rancière de Cocteau, ¿eso Rancière. Bueno, y en el espectador piensa esa idea del explicador versus
de la emancipación la piensa respecto al público, a la audiencia, ¿no? Como, de hecho, bueno, Claire Billo, toda esta gente parte de Rancière, todos ya la creyeron a Rancière, porque esta idea fue como se generó mucho sacudida, ¿no? Eres el director de tesis de Calderón, de Andrea Soto Calderón. Ay, me están matando. Bueno, no, me parece que está bueno traer, digo, acá, porque también esas, con el sistema de referencias ingresa también, uno podría decir, estamos en el punto cero de lo que después uno va a incluir, uno parte de todas las referencias, y ahí también están los autores, con quienes conversamos, qué es lo que va a ser el estado de la cuestión, el estado del arte, luego el marco teórico, desde dónde vamos a mirar lo que vamos a mirar, ¿no? Qué enfoques, qué anteojos nos ponemos para ver, ¿no? Entonces, está bueno ir pensando que es, por eso también pongo lo de, me parece interesante lo de Diana, porque vuelve a la idea de lo afectivo, ¿no? Uno, vieron que uno, esto que, bueno, hoy le decía, hablando de Soto Calderón, diciendo, para mí es mi amiga, ella no sabe, no me conoce, pero bueno, uno tiene una relación con lo que uno va leyendo, ¿no? Se pelea, se enoja, discute, no lo quiero ver más, bueno, cosas, ¿no? Raya, subraya, imprime cosas al papel, ¿no? Que es como cuerpo ahí, subrayando, haciendo anotaciones, ¿no? Bueno, es registrar eso. Y lo digo también en relación a la tesis Bodoque, ¿no? Porque uno tiene encuentros, no es que va a escribir todo el tiempo eso, pero también el modo en que aparecen los autores, que aparecen los, más allá de que hay que poner ahí, está la cuestión y va a ponerlo, ¿no? Pero ¿cómo puede aparecer esa intensidad de la lectura, lo que pasa en las operaciones de lectura, ¿no? Esto también va a aparecer en la aula del sábado, así que voy tirando chicos. Bueno, ¿alguien más lee eso referente? Yo hice más que nada un listado, tipo cosas para hacerme antirreferente. Cosas para construir, ¿no? Bien. Que sea para hacerme antirreferente. Sí. Que no me diga nada, que no me haga pensar o cuestionar, que sea literal, que sea aburrido, que sea siempre lo mismo, que me ponga trabas, que sea puro chamullo. Muy bien, muy bueno, muy bueno. O sea, es como que hay que tenerlo a mano, entonces ya, bueno, pero yo cumplo uno, cumplo dos, por lo tres, ya está. No califica, no califica. Qué linda la palabra chamullo también, ¿no? Es hermosa. ¿Qué más quiere compartir? Yo tenía algo parecido a la de Gracia, porque había puesto esto en relación con la poesía, que también escribo, aparte de dramaturgia, también. Y entonces puse, no me gusta lo alambicado en el lenguaje, lo rebuscado, el palabrerío, las perífrasis en vez de las metáforas efectistas. Me gusta la sencillez, lo llano, la economía expresiva, el efecto, menos es más. Sí, pero me da gracia porque comparto también esto en el discurso, tanto en lo poético como en el discurso científico. Esto de el discurso tan rebuscado, o que no va concretamente, bueno, qué se quiere decir. Está buenísimo. Sí, claro, y acá aparece diferente. Sí, está buenísimo, ¿no? Como que se arropa mucho, ¿no? Y una de las cosas que vos mencionaste como los afectos ahí de Santiago de Diana, de referentes, ¿no? Ahí no menciona hijos, pero mi hijo es una de las inspiraciones mías de mi escritura, por ejemplo. Bueno, yo me comentaba tengo algo escrito, pero ahí que quisiera hacer algo con ese material, que son diálogos con él, como 2 o 3 años, como muchísimos diálogos que escribí, que fueron subidos al Facebook, por ejemplo, y que bueno, son lecciones de vida a veces, bueno, que puede ser parte de la cuestión. Bueno, tenés que decidirte a darle forma a eso, ¿no? Como, bueno, por ahí es esto, como activar esas cosas, ¿no? Ahí tenemos un referente, ¿no? Que, bueno, importa que, digo, que tener un referente no quiere decir que uno, bueno, ahora ponen un cuadro y ya está, lo tengo ahí, ya sé, sino como de todo lo que estamos trabajando es como para identificar y para como aumentar también un registro de una misma. Es decir, a ver, qué cosas quiero, qué no, qué me interesa y también enfocar
como la autoinvestigación, ¿no? El autoconocimiento, la autoinvestigación, trabajar desde ahí, no para decir esto sí, esto no, bueno, a ver, ¿cómo lo hago crecer? ¿Cómo lo complejizo? ¿Cómo, a ver, qué textos hay sobre esto? ¿Qué poetas? ¿Pensaste en algún referente cuando decías lo anti esto, como lo económico, lo simple, en una poeta Edith Vera, por ejemplo. que te gusta? Bien, bueno, eso está bueno, ahí como primero en la lista, ¿no? Como para poder, porque a veces uno piensa eso, a veces piensa que no, digo, a veces la negación está buena como afirmación, ¿no? Negar para afirmar. ¿Qué más? ¿Hubo algo dentro de tus referentes? No, pero lo hago para que el resto escuche. Yo sé. Dentro de tus referentes era Más una cerca. peli de Más. Añez Varda, que era los inspiradores y la inspiradora, creo que me había Sí. puesto en el programa. Sí. No ¿La sé. viste? No, con respecto a que qué quiero y qué no quiero, no sé cómo decir que no quiero sin sonar como pretenciosa, porque en realidad es lo mismo que diría él. O sea, no quiero caer en esto de que pareciera que la obra es vacía o que es como un producto nada más como para cumplir con algo, pero si hay algo que me gusta de lo que hace Añez, que siempre me inspiró mucho, es que ella parte de una premisa, esa premisa de alguna manera la replica a lo largo de todo su film, pero sobre todo ella genera comunidad y sus películas siempre son de alguna manera cercanas. O sea, a tu manera, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Ella, Sí, eso hay. de la inspiradora es aparte, creo que de un cuadro, de, Sí. de unas mujeres Sí. que están trabajando Sí. en la tierra. Sí. Y no Y sé si me ese, puso- ahí. Esa película, Los Inspiradores, la inspiradora, para mí es el comienzo de la materia del taller de tesis, porque o de la metodología, es como o sea, en esa película se ve toda una relación con la investigación, digamos, ahí vemos una investigadora, ¿no? Se podría ser los investigadores, la investigadora, la película, ¿no? Entonces, ahí vemos, y uno dice, parece que la vemos a ella con preguntas, yo la trabajé de algo con preguntas que se van complejizando cada vez, ¿no? Y además ese punto de partida que tiene, que para mí es también hoy, no lo sé, pero ella dice, soy un animal que no conozco. Bueno, soy un animal que no conozco también es pensar que aún estoy a punto de cerrar la hipótesis de esta investigación, no conozco todo lo que esto puede dar, ¿no? Como hay algo de poder encontrarse también, cuando también la cosa se cierra, cuando uno no ve la salida, también, sí, bueno, ¿cómo desconocer lo que ya hice para poder encontrar otra posibilidad que en principio está cerrada? Entonces, bueno, ni hablar todo el trabajo con darle vida a otras cosas, que lo vemos en esa película, pero la relación con su cuerpo, digamos, con la tecnología, bueno, hay un montón ahí, y como uno dice de repente, bueno, es ella espigando, es ella recolectando, bueno, toda esa diferencia entre espigar y recolectar que tiene la película, y después, bueno, es una road movie, todo lo que entra dentro de eso, es un viaje, bueno, no, pero es la historia de la propiedad. La historia, claro, de Europa, bueno, empieza a ser como una cantidad de capas que hay en esa película, como dice, wow, bueno, un montón. Pero todo parte del recoger, ¿no? De juntar, Sí. porque va de la obra, de que son las mujeres que están recolectando, investigando, y después se va creo que a un campo donde recolectan papas. Claro, y es la termina- historia del arte, empieza con, bueno, los artistas que trabajan con decir no sé qué, empieza como también, ¿no? Como a seguir abriendo, bueno. Termina creo que en París, en alguna parte, con alguien recolectando basura. Sí. De alguna manera lo conecta con qué hace esa persona que da clases a inmigrantes, ¿no? Una cosa así. Pero todo ese, hago otro ejercicio que parte de esa película también, que ella cuando empieza dice, todo comienza con un desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, el desplazamiento a veces lo tenemos que dar, ¿no? Cuando trabajamos, estamos en una investigación, bueno, ¿cómo hago cuál será el desplazamiento, ¿no? Entonces a veces es un desplazamiento físico concreto, ¿no? Me voy a otro lugar, miro desde otro lugar, bueno, ¿no? Todo ese trabajo. Es que ella fue transformando ese gesto, desplazándose de lugares a otro, de una premisa a otra, pero siempre manteniendo el... Y esa relación de pesquisa que tiene con va encontrando y como el mundo le habla, trae esto y la deriva, ¿no? Y a otra cosa, bueno, ahí la deriva. Bueno, en Francia tiene toda una historieta. Bueno, buenísimo que le trajimos a Añez Varda porque la había recomendado y me hiciste acordar, sí.
que es así como, bueno, también la de los paisajes, no las playas, hermoso. Bien, voy a mirar qué tiempo nos queda. Bueno, un poquito. Una cosita así, les pido, ya que aparecieron los autores, como que querría que hiciéramos todo el arco de lo que esto nos lleva, estamos haciendo en 2 días, todo rápido, pero bueno. Como un pequeño listado de autores, textos, que para ustedes son muy inamovibles, como que son parte de, o sea, como los pilares, los que organizan la investigación en la que están, ¿no? Como hacer un listadito de esos autores, textos, referencias, ¿no? Como que ahora ya el autor en relación a una referencia empieza a sumar otro, ¿no? Como otra cosa más, otra capa más. Por ejemplo, esta poeta, digo, hagan su propio listadito ahora de esos autores. De eso que conforma como el pilar, ¿no? También puede haber otros textos, pero bueno, estoy con esto. ¿Solo teóricos? Todo, artistas, como que son como la piedra fundamental, que no me gusta, si me gusta tanto, pero bueno, la idea como decir, esto es para mí, en lo que estoy trabajando es muy importante, referente. Acá lo llaman antecedentes, sí, bueno, antecedentes. En la biblioteca de referencia y los antecedentes, bueno, ¿cuáles son muy importantes? Si le diéramos una vuelta de tuerca más, diríamos, al lado de los autores del listado, nos diría, bueno, qué ideas de esos autores o qué conceptos trabajan, bueno, como ahí ya ajustaríamos más. En principio, bueno, el listado ahora de los autores que están trabajando, que están leyendo. Después otro paso más a hacer sería, bueno, de Foucault, ¿qué de Foucault? ¿Qué texto estás leyendo? Bueno, de tal o de tal artista, qué obra, ¿no? Qué obra, qué exposición, de qué momento.
tenemos, algunos, hacemos como una así tipo palabra, uno que circule uno a uno. Cada uno quiere. ¿Querés decir alguno? No, pasa. Daniel Pierre sobre la adicción sexual del trabajo o depresión. Necropolitita de Achille Mbembe. La cámara clara de Ramos. Yo tomo distintas partes sobre la memoria, sobre la biografía y sobre la no necesidad de la biografía de Leonardo